de socratismo en la política, Hannah Arendt, que es el siguiente, es decir, que digamos, el genio de Sócrates fue concebir que existe un espacio en el cual somos actores y espectadores al mismo tiempo. Ese espacio es el espacio de lo que después se conocerá como la conciencia. Eso quiere decir que en la conciencia nos desdoblamos, somos dos en uno. Es posible que tú seas un mentiroso, que cometas un crimen, que seas un asesino y que se lo escondas al mundo entero. Pero tú lo sabes. ¿Vale? Y entonces, en el momento en el que tú lo sabes, hay esa conciencia, ¿no?, despierta, que es además esa capacidad de pensamiento que tenemos todos los humanos, que no tiene que ver con la sabiduría, ni con las carreras, ni con los másters, ni con nada, que nos hace a todos igualmente capaces de conciencia, igualmente capaces de preguntarnos por las cosas, y también igualmente incapaces de contestar si ese es el asunto, pero que en cualquier caso no tiene que ver, es decir, pensar no tiene que ver con razonar, ni tiene que ver con conocer, sobre todo no tiene que ver con conocer. Tú puedes ser un matemático y no tener conciencia de tus actos. Tú puedes ser una ama de casa y tener perfectamente conciencia de tus actos. Basta con que tú utilices esa idea de que desdoblas, ¿no?, mantienes una especie de diálogo entre las dos partes. Vale. Por lo tanto, no, el asesino socrático, digamos, no puede tener una apariencia oculta, sino que para uno mismo sabe cómo se le aparecen las cosas, uno sabe. Por lo tanto, en una lógica así, en una lógica en la que cada cual en la esfera pública presenta las cosas como se le aparecen, y además yo sé qué es lo que he hecho y qué es lo que soy, no hay lugar a la hipocresía. Hay lugar a la mentira o a la traición, pero no a la hipocresía. Porque la hipocresía es otro mecanismo. La hipocresía es un mecanismo por el cual, de alguna manera, se piensa que cuando las cosas aparecen, es porque aparecen con un rostro detrás del cual hay algo que está detrás. Y si hay algo que está detrás de la apariencia, eso, digamos, la apariencia está ocultando eso. El hipócrita, llega a decir, es alguien que es un falso testigo de sí mismo, ¿no? Es alguien que no se conoce a sí mismo, que no conoce sus profundas motivaciones, o que si las conoce se engaña a sí mismo, ¿no? ¿De dónde nace esto? Ella no establece, digamos, una historia de cuál es el momento en el que hemos empezado a reflexionar con la hipocresía a partir de la esfera pública. No lo dice. Yo creo que ciertamente viene de una tradición cristiana, que es la que de verdad piensa que existe el corazón y que el corazón tiene sus motivaciones ocultas. Antes del inconsciente, pero ya sabéis que hay filósofos que piensan que el inconsciente, que la invención del inconsciente no es nada más que una secuela del cristianismo. Antes del inconsciente ha existido el cristianismo, que ha edificado el interior, ha constituido el interior, ha inventado el interior. El interior no existía para los griegos, no existía como materia de reflexión, ni como materia política. Ese interior es un interior construido por el cristianismo. En el momento en el que hablo de interior, necesito entonces hablar de oscuridad. A Hannah Arendt le gusta mucho, ¿no?, esa contraposición entre luz pública y oscuridad, ¿no? Entonces, si yo pienso que efectivamente en el alma humana, llamémosle alma humana, llamémosle corazón humano, el razonamiento, lo que queramos, ¿no?, en el interior de cada cual, ¿no?, se produce un conjunto de motivaciones que no son las que aparecen públicamente, y sospecho que la apariencia de lo que se presenta en público no hace más que ocultar esas motivaciones, inmediatamente tengo servido el argumento de la hipocresía. Que, pasado a la actividad política, es lo que hace, por algo lo hará,
por algo lo dirá. El punto de vista de Hannah Arendt es que eso es la muerte misma de la política, el momento en que empezamos a hacer estas cosas. Porque efectivamente ella, que es alguien que defiende absolutamente la acción, lo que dice es que la acción tiene un principio y una finalidad visibles, sobre los cuales la luz pública ilumina, ¿no? Y luego tiene una motivación, de acuerdo. Nosotros razonamos de esa manera, tiene una motivación, pero hay quien pueda decir cuál es la motivación. A lo mejor, en los términos en los que razonamos nosotros, ni siquiera nosotros mismos. Porque puede haber motivaciones perfectamente inconscientes que no sabemos cuáles son. ¿Por qué? ¿Por qué vienes a este seminario? Yo puedo hacer sobre la sospecha, ¿por qué? Entonces el hecho es que vienes, pero ¿por qué? Entonces, claro, ese por qué, yo voy más allá de la apariencia, ¿qué motivación tendrá? ¿No? O sea, será una motivación, dice que por interés, ¿vendrá por interés o vendrá, Dios sabe por qué? Entonces, en ese Dios sabe por qué, ya empiezo con la trama de la defensa que ella hace de la acción, yo creo que tiene una importancia definitiva en el campo de la política, porque lo que está indicando es que no tenemos que razonar de esa manera. Y yo me doy cuenta, cuando he estado leyendo este capítulo, que en muchos de los razonamientos que a veces se manifiestan hoy en la escena pública, entra mucho esta cuestión de la hipocresía, pero muchísimo. O sea, yo qué sé, Pablo Iglesias es un ambicioso. Pues eso no lo sabe nadie. A lo mejor no lo sabe ni él. Y en cualquier caso, no importa un bledo. Ese es el asunto. No importa nada. O defendemos unas medidas políticas. Y esas medidas políticas, por la fuerza de los hechos, por la fuerza de las relaciones, acaban siendo aceptadas o incluso defendidas por la parte contraria, la parte enemiga contra la que íbamos. Y entonces empezamos a pensar que si las han adoptado, por algo será. Como si entonces perdiera valor aquello que se está haciendo. Y no nos quedamos en el hecho mismo de que si hoy la sociedad entera, o yo qué sé, o Rajoy habla de violencia machista, si lo hablara, no, mejor que no, mejor que sí. Mejor que sí, porque no, es que yo creo que hay que entender que si seguimos razonando de esa manera, no razonamos en el terreno de la acción, razonamos otra vez en el terreno de la parte oculta, de la parte sentida, de cuál será eso. ¿Por qué ahora el PSOE dice que no sé qué? Y en ese por qué buscamos razones ocultas, razones inconfesables, ¿no? Cuando en lo que te tienes que quedar es en lo que hacen, y en lo que dicen. Es decir, en aquello que es público, en aquello sobre lo cual cae la luz pública, cae el foco público, y no en la interpretación de las motivaciones. ¿Qué sucede cuando, cuando esto pasa, digamos, al orden de una revolución concebida en términos de necesidad? Que es a lo que yo creo que ella quiere ir. Que si yo pienso que toda revolución desencadena por necesidad un movimiento contrarrevolucionario, yo empiezo a pensar si Trotsky será o no será un espía o alguien pagado. Si lo que dice y lo que hace no es nada más que porque detrás, digamos, de esa apariencia de lo que hace y de lo que dice, hay otra motivación. Y esa motivación está oculta, y esa motivación tengo que desvelarla.
Y como quien dice de Trotsky, dice de quien sea, que dice continuamente de lo que ha pasado en estas revoluciones en las que verdaderamente se ha desencadenado el terror, y se ha desencadenado el terror porque unos han empezado a sospechar de otros. E incluso en algunos de los procesos, y esto se ha contado 1000 veces, se ha hecho como un proceso de inquisición en el que uno mismo se reconocía a sí mismo que quizás sí que es verdad que llevara el demonio en el cuerpo. Es que es cristianismo. O sea, de la misma manera que en la Inquisición, al final, había también quien se convencía de que verdaderamente el demonio se había apoderado de él o de ella, y que eso es lo que hacía, esa era la motivación oculta que conducía a. Por lo tanto, yo pienso que cuando dice Hannah Arendt que los mecanismos de la corte de Luis XVI son mecanismos que han pasado a la vida política y que todavía hoy la vida política, en la medida en que se ha convertido en una sociedad y los políticos viven en esa sociedad, acaban hablando de intrigas, ¿no? de planes ocultos, de motivaciones que no se sabe muy bien cuáles son y cosas por el estilo que no ayudan, digamos, a una claridad en la política que tendría que haber. No había visto la nao de la Casa Blanca. No. Si hubiera visto la nao de la Casa Yo creo que su defensa de la acción es una defensa de la acción que lo han hecho también otros pensadores, ¿no? Diciendo algunas frases que a mí al menos, o sea, yo las he llevado siempre dentro de la cabeza porque me han resonado a que ahí había un punto de verdad. Pongo el ejemplo, yo que sé, de Pascal, ¿no? Pascal decía una frase que era famosa, decía: arrodíllate, reza y creerás en Dios. Eso quiere decir que tú estás haciendo una acción y esa acción tiene un carácter performativo per se y por los efectos que tienen los demás. Importa poco que tú empieces a decir sí, pero yo no creo, yo sí que creo. No, o sea, tú te arrodillas, tú rezas y tú, a los ojos del mundo, crees en Dios. A los ojos de los que te ven, a los ojos de quienes te toman como referente y a los ojos de lo que sea. Esto lo digo también por muchas procesiones en España y por muchas cosas. No, y a tus propios no ojos. Vale decir, Pascal además decía que a tus propios ojos. Claro. No vale decir, no vale crear, digamos, ese elemento de la sospecha, ¿no? Del voy pero no creo. No, o sea, aquí realmente lo que cuenta es lo que haces. Porque eres lo que haces. Eres lo que aparentas. Eres lo que se ve. Lo que se ve con los ojos, lo que se oye con los oídos. Y no vale decir, yo lo digo, pero yo pienso otra cosa. Yo lo hago, pero lo hago porque... No. O sea, quedémonos en una superficie cristalina de los hechos. Lo dices, lo haces y eres eso. ¿Estás hablando ahora como tú o como Hannah Arendt? ¿Me estás haciendo tú o a Hannah Arendt? Pues no lo sé. Vale. Y ahora dile, ¿cuál es tu motivación? Es algo en lo que me muestro muy de acuerdo. Sí. Es decir, que a mí la falsa conciencia de quien dice que hace aquello en lo que no cree, pero lo hace, o la falsa conciencia de quien cree encontrar siempre motivaciones que no se sabe cómo, él o ella la sabe como si fuera el psicólogo más perspicaz y con más capacidades de análisis, no me gusta. No me gusta, o sea, no me gusta y además me parece que entorpece, desde luego entorpece la vida privada. Eso seguro. Pero la vida pública casi bueno, más. las relaciones, más sí, que la vida privada. Claro, pero como
tanto la vida pública como la vida privada está hecha de relaciones, o sea, ahí lo tenemos, ¿no? Una pregunta, Esto- ¿puede ser una pregunta pequeñita? ¿Quién está? Una pregunta Como pequeña. soy sorda, No, y yo sé dónde hablo viene. bajito. ¿Y la época que se habla ahora de la posverdad, Sí. cómo encaja ahí? ¿Entiendes lo que...? O sea, la verdad se está construyendo ahora Sí, a través de aquello que ven los ojos, de lo que escuchas, sí. y te la construyen, ¿no? Entonces, pregunte yo. La posverdad y eso es lo mismo, son los mismos términos. ¿Eh? ¿Cómo? Sí, termina porque si no, no te oigo. No, en referència a això, que jo estic tenint un diàleg a mi mateixa quan t'estic escoltant, intentant adaptar a aquest raonament que estàs fent tota l'època que estem vivint ara a través de xarxes socials, de mitjans de comunicació, que és la construcció de la veritat. Sí. Construcció de moltes veritats que no existeixen, que són mentira, no? Aleshores, quan veus una notícia, clar, estàs veient-ho, estàs escoltant-ho, Sí. però és una construcció feta que és mentira, que el porta a pensar per què i què és. Pero, Pero yo... bueno, No, a ver si me ocurre una respuesta. Una respuesta con Sócrates, de nuevo, porque sé que en el fondo eso es lo que Ana Arendt está diciendo, ¿no? Porque a Sócrates también se le planteaba el problema, ¿no? No te creas tú que a Sócrates existía gente tan, yo qué sé, tan difícil como Alcibíades, por ejemplo, que se presentaba a sí mismo como un salvador, como un discípulo de Sócrates, y esto lo han hecho muchísimos, a veces, gobernantes que se han puesto al lado, filósofos, se han presentado como filósofos, etcétera, y siempre la cuestión estaba en ver, bueno, cuando alguien dice a mí las cosas se me aparecen así, ¿qué credibilidad tiene? Porque claro, puede ser eso o puede ser un invento, quiero decir, cualquiera puede decir eso, ¿no? Yo creo que ella establece criterios de valoración de la experiencia de cada cual. Por ejemplo, en la medida en que cuando tú dices a mí las cosas se me aparecen así, eres tú misma y tu punto de vista quienes se ponen en juego, tú estás mostrando una experiencia. Tú no estás sencillamente diciendo algo que ya has oído. Tú estás contando algo en lo cual tú estás interiormente presente en esa experiencia. Por lo tanto, tú te pones en juego. Es más, pones en juego a veces el hecho de que quizá lo que dices es más valiente porque no se te va a entender o porque no se te va a creer o lo que sea. Tú aportas una experiencia. Y esa experiencia al mismo tiempo tiene que tener una discursividad. Esas son las dos condiciones que Sócrates daba a cualquier doxa. O sea, la doxa no es cualquier... Uy, bueno, a mí me parece que Rajoy es cojonudo y tal. No, oye, vamos a ver. O sea, quiero decir, se trata de que... Porque es muy fácil. Se trata de que si tú dices eso, eso no es una opinión válida, a menos que tú te coloques en esa opinión, tú formas parte de esa experiencia. Tú dices, no, es que a mí las cosas me parecen así porque te voy a contar. Yo te voy a contar. Te voy a contar algo que tú no has visto, que yo he visto, y que yo me pongo en juego en eso que estoy diciendo. Y además, no digo porque sí. Uy, pues a mí me parece estupendo, pues porque... Uy, a mí Pablo Iglesias me cae fatal. Porque, o sea, no puedes decir eso, o sea, tienes que ponerte tú ahí en lo que estás diciendo y además tienes que establecer una discursividad en eso que dices. Luego al final de esa discursividad y al final de ponerte tú como punto de vista que está presente en eso que dices, entonces la opinión puede ser lo que Sócrates llamaba una recta opinión, que es casi una opinión válida. Esa es una opinión válida. Entonces, otras no. Entonces, por ejemplo, te pongo ahora ejemplo, yo qué sé, ¿cuántas veces oiremos a la gente, yo qué sé, que opinamos de todo? De la guerra de Siria y de lo que nos dé la gana, lo que se nos ponga por delante, ¿no?
Claro, esto también tendría que hacernos pensar cuáles son esas opiniones válidas. Porque si tú de la guerra de Siria lo que sabes es efectivamente lo que se te ha dicho a partir de elementos que no han tenido ese poder, digamos, de poner una experiencia en primera persona a través de la cual te están mostrando algo en lo cual están íntegramente metidos ese punto de vista, y además no establece una discursividad, a ti te están metiendo gato y tú la repites, y entonces las opiniones se repiten y tal, y ahí es donde, por lo menos, no sé, yo cuando tengo que leer la prensa o cuando tengo que ver Facebook, para mí ese es mi punto de vista, o sea, utilizo una especie de olfato, pero que el olfato está razonado lo que estoy diciendo, o sea, quien lo dice, ¿no? Ese corresponsal de prensa, es un corresponsal de prensa que tú tienes que ver que no está en un hotel y le llegan las noticias de la agencia EFE. Tú tienes que ver qué te está contando. Y cuando te cuenta, también tienes que saber que te está contando esto. O sea, te está contando lo que ve, lo que se le aparece. En lo cual está él puesto ahí, y te está diciendo eso. Entonces tú con eso es posible que formes una opinión. Si no, pues efectivamente, claro, cuando Platón decía que las opiniones eran todas falsas, era porque se basaba en la idea de que cualquiera puede decir, uy, pues a mí, pues yo qué sé, pues todas las cosas que decimos continuamente, pues a mí este no me cae, pues a mí este sí que me cae, pues a mí este es fenomenal, pues oye, pues en la guerra de Siria, fíjate tú los rusos. Nada, Estos son opiniones que no tienen, que no son recta opinión. Entonces yo creo que no, digamos, no sé si te he contestado. ¿Puedo? ¿Termino? ¿Sí? ¿Te he contestado algo? No. Sí, no, bueno. Pues igual, continúa. De la sexta. Bueno, efectivamente, quiero decir, para terminar el argumento de la hipocresía y por qué le parece tan tremendo a Hannah Arendt, es porque piensa que además la Revolución Francesa, con la cual la tiene cogida, va a hacer una interpretación de que solamente en el mundo de las relaciones sociales, tipo la corte, la política, etcétera, es donde puede darse la hipocresía. Pero en cambio, cuando las necesidades del pueblo se expresan, el pueblo se expresa como la naturaleza misma, como la verdad. Y el hombre natural es poseedor de la verdad, como decía Rousseau. Eso es, digamos, en ese punto, ¿no? Es en el punto en el que hemos hecho el mito del hombre natural y el mito de la sinceridad y de la franqueza. Y el mito de que la ignorancia natural es un elemento de verdad que no la tiene ninguna construcción cultural, ninguna educación posterior, ni nada por el estilo, ¿no? Yo es verdad que cuando las veces que he leído a Rousseau, quiero decir, es una cosa que a mí no me gusta nada Rousseau, no me gusta, ¿no? Es una manera suya de razonar, aparte de que en el momento en que tiene que razonar acerca de qué es el hombre natural es aquel que tiene las necesidades de comer, dormir y una hembra, y eso ya, o sea, y a partir de ahí comienza a desarrollar lo que son los derechos humanos o los derechos de los hombres gratos, o sea, es una manera de presentarse, o cómo ha desarrollado Rousseau, pues yo qué sé, la educación, tanto de los niños como de las niñas, en qué sentido lo hace, etcétera. Es cierto que habrá cosas valiosísimas y que habrá cosas estupendas y tal, pero como ideólogo de la revolución, pues es verdad que resulta, a mi modo de ver, bastante falaz esta idea de que el pueblo, por ser ignorante y por ser natural y por estar más cerca de la naturaleza y por expresar sus propias necesidades, está más cerca de la verdad y de la falta de hipocresía, y que en cambio la hipocresía está originada solamente entre aquellos que intervienen en la política. Bueno, yo no sé si... Entonces, yo tenía que explicar también lo de la felicidad, pero lo dejo.
Es que, bueno, todos los años nos pasa lo mismo, ¿no? Los planes iniciales, ¿no? Tenemos más lentas. Nos desviamos de los propósitos fundacionales. Bueno, pues entonces, ahora... Sí, yo quería añadir también en este sentido, pero ya en el plano de la discusión colectiva, ¿no? Y es que yo creo que ahí también hace otro conjunto, ¿no? Otro núcleo de significados interconectados, que creo que lo hace muy inteligentemente, ¿no? Que conecta hipocresía, tal como lo ha explicado Maite, ¿no? Con el concepto de virtud revolucionaria, ¿no? Que está muy vinculada a la virtud revolucionaria, ¿no? A que se entiende que el revolucionario debe de servir los intereses de la revolución, de los intereses generales, y no pueda pasar el rey, con la idea de el enemigo y el sospechoso, ¿no? Que llevará un poco al punto ese, digamos, enloquecido del terror, ese máximo, ¿no? de la ley de sospechosos, etcétera, etcétera, ¿no? Ley de sospechosos que por otra parte es una recurrencia histórica, porque aquí en España no hubo una ley de sospechosos, pero recordar que cuando se produjo el 18 de julio, el mes de julio y agosto y tal, sospecharon, ¿no? Y fueron sospechar, quería decir, y sacar a la gente y fusilarla, ¿no? Muchas veces, ¿no? O sea que me refiero a los nuestros, no a los otros, refiriendo a lo que se produce eso es una conducta, ¿no? Que bueno, vinculada también a los momentos de acción revolucionaria, etc. Y tiene que ver con esto que explica Ana, y que lo explicamos yo. Tú antes estabas, te cortaba porque quería seguir el razonamiento. No, la consejera, Bueno, yo me he contado algunas cositas esta mañana. A mí me ha gustado algunas cosas mucho, cómo nos va llevando el tema de la conciencia atravesando Sócrates y Maquiavelo, toda la contraposición que hace de los dos, y luego el tema de la persona, ¿no? La metáfora de la máscara y tal. Pero todo eso me ha llevado, y bueno, me está llevando a pensar todos estos días. Yo me llevo mal con lo de la polarización de Hannah, con esos núcleos está siempre contraponiendo contrarios, pero creo que las cosas no acaban de ser así. Y como a mí el seminario, aparte por el disfrute intelectual y encontrar con todas las amigas, me interesa también para intentar entender un poco el mundo en el que estamos y qué posibilidades hay de que esto mejore. Yo hay cosas que no acabo de ver, por ejemplo. Esa separación que hace entre la lucha, o sea, las luchas originadas o la revolución que se origina en la necesidad o la que se origina en la libertad, yo creo que esta polarización ahí a lo mejor ha sido útil para comparar las dos revoluciones, la americana y la francesa, que por otra parte yo, como tú decías, Dolores, no sé cómo se puede hacer una reflexión sobre hechos históricos tan al margen del discurso histórico, ¿no? Pero bueno. A lo mejor ya es útil, pero yo no lo acabo de ver así. Yo veo, por ejemplo, por poner ejemplos muy concretos, la lucha de los migrantes y refugiados, aquí en este momento en Valencia, hay muchos de ellos que están ya no luchando por sus necesidades, sino tomando la palabra. Tomar la palabra y decirla públicamente y luchar por sus derechos ciudadanos, eso ya es acción política, con lo cual están interactuando los dos niveles, la necesidad y la... O otro ejemplo es cuando el otro día en el Bubín Atelier presentó un documental sobre la lucha de las mujeres, o sea, la participación de las mujeres en Colombia en los procesos de paz. Ahí se veía una lucha política, pero además en distintos niveles, pero política, ¿eh? Y a la vez una lucha por satisfacer necesidades que es evidente que están bajo mínimos, ¿no?
O pienso en plan histórico, pues en las colectividades agrarias, los anarquistas en España estaban uniendo las dos luchas, la de la representación y el poder político con la de la satisfacción de necesidades. Por tanto, yo creo que esa polarización yo no siempre la entiendo. Luego, otra cosa que no me ha gustado de ella, que digo que hay cosas que me gustan mucho y otras que no las acabo de compartir, es que me parece como si hiciera un cierto desprecio de los derechos humanos en la medida en que son derechos originados en la parte natural del ser humano. El ser humano en tanto que nace es portador de derechos y no en tanto que ser político. Entonces creo que ahí, en ese pensar que